Me llamo Nieves Olmedo y desde que tengo uso de razón he sido la que guardaba silencio en cualquier mesa, la que sonreía cuando otros se burlaban, la que asentía cuando la ignoraban y la que aprendió que callar mantenía la paz, especialmente cuando las cosas no eran justas. Mi hermana Tatiana solía decir que yo hacía que la familia pareciera pequeña, así que me mantuve pequeña durante años por amor, por costumbre y por algo que se sentía como un deber. Pero el amor no debería sentirse como una eliminación de una misma y en algún lugar entre sus risas y los asentimientos educados de mi madre me di cuenta de que había desaparecido por completo para convertirme en la prueba invisible de la importancia de los demás. Esta noche, mientras ella se acercaba y me susurraba al oído, no me dejes en evidencia, Nieves, algo dentro de mí se rompió de forma limpia y silenciosa, pues me había pasado la vida manteniendo su mundo intacto y ella no tenía idea de que ya se estaba agrietando, así que sonreí. Levanté mi copa y me prometí una cosa: después de esta noche el silencio no volvería a protegerlos nunca más. Marbella resplandecía bajo una luz dorada esa noche, de esas que hacen que todo parezca fluido y natural, incluso las mentiras. La fiesta de compromiso ya había comenzado cuando llegué, con orquídeas blancas por todas partes y copas de cristal chocando al ritmo de un cuarteto de cuerda mientras las risas flotaban en el aire como un perfume caro y pesado. Tatiana estaba en el centro de todo, radiante con un vestido plateado y una sonrisa lo suficientemente brillante como para cegar a cualquiera que se atreviera a mirar demasiado tiempo. Al verme acercarme su expresión se tensó solo un segundo antes de que la máscara regresara y se inclinó hacia mí con un aliento dulce por el cava diciendo: no me avergüences esta noche, el padre de él es un magistrado del Tribunal Supremo. Unas palabras suaves que golpearon como un veredicto familiar. Asentí una vez mientras mis dedos apretaban el tallo de mi copa hasta que casi se quiebra y el prometido de Tatiana, Eduardo de la Vega, me presentó a su familia con una sonrisa que parecía ensayada. Su padre, el magistrado Esteban de la Vega, se levantó de su asiento siendo un hombre mayor de pelo plateado y ojos afilados con la autoridad tranquila de quien ha visto demasiadas verdades al desnudo en las salas de justicia. Nuestras miradas se cruzaron y el reconocimiento parpadeó primero en la suya y luego en la mía cuando dijo: es un placer volver a verla, jueza Olmedo. Se hizo el silencio y luego se escuchó el leve y delicado sonido de un cristal rompiéndose mientras el cava se derramaba sobre el lino blanco como una confesión. Dejé mi copa y sostuve su mirada respondiendo: es un placer verle también, señoría. La voz de Tatiana tembló en algún lugar detrás de mí preguntando: ¿jueza qué? Pero no la miré, 13 años de silencio acababan de estallar y podía sentirlo porque esto ya no era una celebración, sino un ajuste de cuentas. Lo primero que recuerdo de nuestra casa en Vitoria era el color de la luz, suave y compasiva sin importar cuán crueles fueran las palabras que vivían dentro de ella. El jardín olía a tierra y glicinas y Tatiana solía dar vueltas bajo las enredaderas como si estuviera haciendo una audición para el mundo entero porque ella era la estrella y todos lo decían. Mi padre, Ramón, amaba narrar nuestras diferencias como si fueran folclore familiar presumiendo que Tatiana nació para brillar mientras yo era la sensata que encontraría algo seguro, y mi madre, Victoria, siempre sonreía añadiendo que cada familia necesita tanto lo glamuroso como lo estable. Y yo solía reír con ellos antes de darme cuenta de que estable era solo otra palabra para olvidable. Cuando obtuve la beca para estudiar Derecho en la Universidad de Deusto, Tatiana ladeó la cabeza con esa sonrisa de lástima que había perfeccionado antes de los 20 diciendo que el derecho solo era papeleo y ropa mejor cortada. Pero no dije nada porque ya había aprendido que el silencio era la única respuesta que no se convertiría en prueba en mi contra. Años después, Madrid se convirtió en mi hogar y trabajé hasta tarde en despachos sin ventanas como fiscal de la Audiencia Nacional rodeada de expedientes que olían a tinta y justicia en un trabajo exigente, solitario e implacable, pero honesto. Que me dio un propósito en un mundo que nunca esperó que tuviera uno. Y luego estuvo aquel caso de Ética, un nombre que todavía resuena, el del magistrado Esteban de la Vega acusado de aceptar favores que nunca recibió, y fui yo quien encontró el registro perdido que lo exoneró. Un solo documento que lo cambió todo pero nadie lo supo porque me retiré del informe público y me borré del crédito, él lo recordó, yo lo olvidé hasta que Marbella me lo recordó. Esa noche después de la cena me paré en la terraza sintiendo el viento del Mediterráneo rozando mi piel y el sonido de las olas chocando contra la orilla como un aplauso lento, y entre el ruido escuché su voz de nuevo. La que había dado forma a cada decisión que tomé diciendo: prométeme que nunca harás nada que avergüence a esta familia, y allí bajo las mismas estrellas para las que ella solía actuar me di cuenta de que había cumplido esa promesa durante demasiado tiempo.
Semanas antes del compromiso la vida en Madrid se movía con la precisión que solo la ley puede enseñar y mis días se construían en torno a vistas, mociones y silencio hasta que llegó el correo electrónico con el asunto compromiso de Tatiana y Eduardo de la Vega que se sentía más pesado que cualquier expediente en mi escritorio. Al abrirlo vi fotos perfectas de la vida de Tatiana renacida bajo una luz seleccionada. Convertida de nuevo en la reina de las apariencias con almuerzos de diseño y galas benéficas en un perfil de redes sociales que era un mosaico de copas de champán y lujo prestado que ella llamaba vida de elegancia. Con cada publicación siendo una mentira pulida envuelta en etiquetas de éxito y gracia. Mientras tanto mi mundo existía fuera de cámara, sin luces filtradas ni sonrisas de escenario, solo veredictos y rastros de papel con la dignidad silenciosa de hacer bien un trabajo sin necesidad de demostrarlo. Una tarde sonó el teléfono y la voz de Tatiana se deslizó por el receptor cálida y afilada a la vez diciéndome: Nieves, vendrás a Marbella, ¿verdad? El padre de Eduardo es un magistrado de alto rango, no uno local, esto es importante para la reputación de nuestra familia, y añadió: Nieves, ponte algo decente, nada de americanas de juzgado, por favor. Sonreí para mis adentros sabiendo que decente en su idioma siempre significaba no ser yo misma. Una semana después volé a Málaga para una conferencia de ética judicial donde el aire era espeso por la humedad y el aroma a café y el magistrado de la Vega presidía el panel ese día. Cuando subí al podio él levantó la vista y el reconocimiento suavizó su expresión inclinándose para susurrar de modo que solo yo pudiera oírle: la verdad siempre encuentra su camino, jueza Olmedo, lo cual no fue solo un saludo sino una advertencia. Más tarde en el vuelo de regreso miré la puesta de sol sangrando sobre el océano y la voz de mi madre resonó en mi mente diciendo que estaban muy orgullosos de Tatiana por casarse con una familia que importa. Y reí amargamente en voz baja por haber pasado años siendo invisible en la familia que menos importaba, pero de alguna manera sabía que esta vez sería diferente. Marbella resplandecía bajo el sol de la mañana con el hotel brillando como una fotografía preparada. Orquídeas blancas colgando de cada arco y letras doradas que deletreaban los nombres de Tatiana y Eduardo mientras el mar más allá de la terraza brillaba como cristal pulido. Llegué temprano con la maleta en la mano decidida a fundirme con el fondo y no molestar en nada. Pero Tatiana apareció casi de inmediato con el pelo ondulado y su vestido color cava resaltando su perfección escaneándome de pies a cabeza con el ceño fruncido preguntando por qué no me había peinado. En la peluquería. Le dije que estaba bien pero ella respondió que estar bien no era suficiente porque vendrían senadores y me tomó de la mano con voz suave pero cortante diciendo: eres familia, Nieves, pero este no es tu ambiente, mantente en un segundo plano. Esas palabras sonaban demasiado parecidas a las de nuestra madre. Cuando llegaron mis padres vestidos con demasiada opulencia para su comodidad mi padre sonrió diciendo que Tatiana finalmente se casaba con una familia de verdad, y al preguntarle yo qué hace que una familia sea real él desvió la mirada mientras mi madre intervenía diciendo que estaban orgullosos de lo mucho que ella había trabajado y preguntándome si yo lo entendía. Sonreí respondiendo que me había pasado la vida entendiendo sin que ellos notaran la fractura debajo de mis palabras. Al registrarme vi mi tarjeta de identificación que decía Nieves Olmedo, personal administrativo judicial y mi pecho se apretó, y cuando encontré a Tatiana ella se encogió de hombros diciendo que era más sencillo así. Por lo que me tragué la verdad sabiendo que sencillo era su palabra para deshonesto. Durante el almuerzo escuché al magistrado de la Vega hablar por teléfono diciendo que la conocía más de lo que ellos creían con un tono que se asentó como un trueno que aún no podía ver. Esa tarde me vestí de azul marino y mi madre suspiró pidiéndome que usara algo más brillante, pero le dije que no estaba allí para ser vista a lo que ella preguntó para qué venía entonces, y sostuve su mirada a través del espejo sugiriendo que tal vez esa era la pregunta que todos deberían hacerse. El jardín de palmeras por la noche vibraba con risas distantes y el pulso de las olas mientras yo me sentaba en el balcón medio en sombras hasta que llegó Tatiana con un martini, diciendo que estaba evitando a todo el mundo de nuevo y que seguía siendo la misma Nieves de siempre. Le dije que me gustaba la tranquilidad pero ella replicó que lo que me gustaba era esconderme y que había una diferencia. Se sentó frente a mí con una sonrisa temblorosa en los bordes diciéndome que yo era brillante pero invisible y que había construido una vida aburrida, donde nadie me veía porque si lo hicieran ella dejaría de ser especial. La miré fijamente respondiendo que nadie lo ve hasta que finalmente sucede y ella rió con frialdad pidiéndome que me comportara al día siguiente. Más tarde mi teléfono vibró con un mensaje del magistrado de la Vega diciendo: mañana se pondrá a prueba la verdad de todos, no se esconda, y las palabras latieron como un corazón en la oscuridad.
Esa noche soñé con una sala de justicia envuelta en niebla y espejos rodeándome donde en cada reflejo estaba Tatiana sonriendo y sosteniendo un cristal roto. Desperté antes del amanecer con el susurro del mar y escribí una nota que decía: mañana observa. No intervengas hasta que sea necesario, y me quedé quieta sabiendo que la marea ya estaba cambiando. La noche se instaló sobre Marbella convirtiendo el complejo en algo cinematográfico con candelabros derramando oro sobre orquídeas blancas y mármol pulido mientras el cuarteto tocaba Claro de Luna. Me senté al borde de la sala exactamente donde Tatiana me había colocado, cerca de la puerta y lejos de su protagonismo mientras ella brillaba como un foco humano con su vestido plateado captando cada destello. Cuando me presentó su voz tenía esa mezcla perfecta de dulzura y control diciendo: esta es mi hermana Nieves, trabaja en la administración legal local, un trabajo muy dedicado a la comunidad, seguido de risas educadas que recibí con una sonrisa fingiendo que las palabras no dolían. El sonido de zapatos pulidos cortó el ruido y el magistrado Esteban de la Vega se acercó alto y tranquilo con ojos como un veredicto saludando a los invitados antes de detenerse frente a mí. No preguntó sino que recordó y su voz fue profunda y segura al decir: es un placer volver a verla. Jueza Olmedo. La sala se congeló y la copa de Tatiana se resbaló rompiéndose mientras el cava corría como luz derramada sobre el lino blanco. Asentí diciendo: es un placer verle también, señoría, mientras alguien susurraba: jueza. Él sonrió levemente aclarando: la jueza Nieves Olmedo, de la Audiencia Nacional, y los susurros se volvieron rápidos y agudos mientras mis padres me miraban como si hubiera salido de la historia de otra persona. Tatiana intentó reír diciendo que debía ser una broma, pero él respondió que no lo era y que podían consultar el escalafón judicial si querían. Eduardo habló en voz baja preguntando si yo era quien había limpiado el nombre de su padre y respondí que simplemente hice mi trabajo. Tatiana temblaba diciendo que podría habérselo dicho y la miré a los ojos respondiendo que nunca me preguntó. La música se detuvo y el silencio que siguió fue lo más ruidoso que jamás había escuchado. El salón se sintió más pequeño después de eso y el aire se volvió pesado mientras la risa de Tatiana se quebraba intentando recuperar el control diciendo que era muy gracioso y que a su hermana le encantaba bromear. Pero el magistrado de la Vega dejó su copa confirmando mi nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial con plaza de magistrada de carrera aclarando que no era una broma. Mis padres estaban rígidos y mi padre susurró que no lo sabían a lo que repetí de forma final que nunca preguntaron. Tatiana se levantó con voz alzada preguntando si sabía cómo la hacía quedar eso y respondí que sí, que la hacía quedar como alguien honesto. Mi madre lloró diciendo que podrían haber estado orgullosos y le respondí que estaban orgullosos de las cosas equivocadas. Los ojos de Tatiana ardían acusándome de esperar este momento para humillarla, pero le dije que no, que ella misma había creado este momento. El magistrado intervino diciendo que yo no la había humillado sino que simplemente había dejado de fingir por ella, y Eduardo añadió en voz baja que ella le había dicho que yo era un auxiliar y que nunca había logrado nada. Tatiana balbuceó que no pensó que eso fuera un problema y Eduardo respondió que ese era precisamente el problema. Ella estalló diciendo que yo había estado mintiendo durante años, pero la miré asegurando que no estaba mintiendo sino sobreviviendo. El silencio se instaló de nuevo espeso y absoluto hasta que la voz del magistrado lo cortó diciendo que hay momentos en que la verdad se sostiene sin defensa y este era uno de ellos. Me puse de pie con calma y salí a la terraza sin que nadie me detuviera sintiendo el viento del mar frío contra mi piel mientras en la puerta de cristal mi reflejo me devolvía una mirada firme, íntegra y finalmente visible. El salón estaba casi vacío con las velas consumiéndose y Tatiana sentada en los restos de su noche perfecta con el rímel corrido y su vestido manchado de vino mientras mis padres seguían congelados en sus asientos y Eduardo permanecía junto a la puerta con el teléfono en la mano. Tatiana rompió la quietud acusándome de humillarla y de dejarla creer que yo no era nada mientras me trataba como un proyecto de caridad, pero mantuve mi voz baja y firme diciéndole que no necesitó mi permiso para mentir y que lo hizo por su cuenta. Ella gritó que podría haberle avisado y le recordé que lo hice muchas veces pero nunca escuchó. El magistrado de la Vega sentenció que mi hermana no la había avergonzado sino que simplemente se había negado a seguir siendo pequeña para su comodidad. Eduardo se giró diciendo que ella le había dicho que yo era una empleada de nivel medio porque necesitaba que lo fuera y el rostro de Tatiana se desmoronó preguntando si sabía lo que esto le hacía, a lo que respondí suavemente que la liberaba. Mi madre volvió a llorar preguntando por qué lo oculté y le dije que fue porque ellos estaban orgullosos de la apariencia y no de la realidad. Mi padre murmuró que les había hecho parecer tontos pero le aclaré que solo dejé que se vieran a sí mismos.
Me levanté diciendo que durante años me hice pequeña para que ellos se sintieran grandes, pero que esa noche había terminado de ser su reflejo y los dejé allí con el viento del océano entrando detrás de mí sintiendo que el silencio por fin se parecía a la libertad. Una semana después Marbella se sentía como un sueño que se había agriado con la luz de la mañana y de vuelta en Vitoria el cielo estaba bajo y gris por la lluvia con la ciudad respirando al ritmo de la llovizna. Me senté en mi despacho rodeada del orden silencioso de los libros de derecho y expedientes con una nueva causa sobre mi mesa como si el mundo no hubiera cambiado bajo mis pies aunque yo sabía que sí. El teléfono sonó y la voz del magistrado de la Vega me dijo que hace 10 años salvé su carrera sin pedir reconocimiento y que la semana pasada salvé mi propia integridad de la misma manera, calificándolo como el veredicto más valiente de todos. Me invitó a unirme a un grupo de trabajo sobre ética judicial para reconstruir la confianza en los tribunales y acepté no por prestigio sino porque sentía que era lo correcto usar mi verdad para algo más grande que mi propio silencio. 3 días después Tatiana vino a mi oficina pareciendo más pequeña sin su vestido de diseño ni brillo en el pelo, solo agotada, y me susurró que Eduardo lo había cancelado todo porque decía que ya no sabía quién era ella. Le dije suavemente que tal vez finalmente lo sabía. Sus ojos recorrieron la sala viendo mis títulos enmarcados y la placa con mi nombre que aún parecía sorprenderla preguntando si realmente ese era mi despacho y si de verdad era jueza, a lo que respondí que sí. Sus lágrimas brotaron en silencio y confesó que no sabía cómo arreglarlo, pero le dije que no podía arreglarlo fingiendo y que debía empezar por preguntarse por qué necesitaba que yo fuera pequeña. Ella dudó diciendo que nuestra madre decía que yo había arruinado a la familia, pero le aclaré que no la arruiné, sino que la puse al descubierto. Tras un largo silencio me levanté y puse una mano en su hombro sugiriéndole que fuera a terapia no para borrar la culpa sino para encontrar quién era ella sin compararse con nadie, y ella asintió con los ojos húmedos pero más suaves antes de irse. La lluvia había parado y la luz se filtraba entre las nubes posándose sobre las letras de latón de mi escritorio que decían ilustrísima. Señora Nieves Olmedo, y no me sentí victoriosa sino simplemente libre pensando que la justicia no siempre truena, a veces simplemente exhala. 6 meses después el otoño se asentó suavemente sobre el norte con un aire fresco y un sol dorado mientras yo me sentaba en el jardín de mi casa con las páginas de un borrador de un artículo sobre ética y visibilidad escrito junto al magistrado de la Vega, sobre la paz que llega cuando uno finalmente sale a la luz. El teléfono sonó con la voz temblorosa de mi madre diciendo que mi padre quería llevarme a cenar porque la gente del club se había enterado del artículo y sonreí mirando los reflejos del sol en el agua diciéndole que iría cuando el orgullo no necesitara audiencia. Ella dudó pero afirmó que él realmente estaba orgulloso de mí, y le pedí que me lo dijera cuando nadie estuviera escuchando. El silencio que siguió no fue frío sino de entendimiento, el primero que compartíamos. Al colgar recibí un mensaje de Eduardo dándome las gracias por recordarle cómo es la integridad, lo leí una vez y dejé el teléfono a un lado no por enfado sino porque ya no necesitaba ser comprendida por los demás. El mundo se sentía tranquilo de una manera que no era vacía y mientras me servía una taza de té mirando el paisaje escuché mi propia voz constante y segura reconociendo que durante años pensé que ser invisible me mantenía a salvo pero la verdad es que ser vista era la única forma de ser libre. Una brisa movió las hojas doradas del jardín, y si hubiera una cámara se alejaría lentamente mostrando la casa y a la mujer que ya no se escondía mientras la luz se fundía en la quietud, y finalmente había paz.